Bueno, hola, ¿eh? ¿Se me oye? Tengo aquí el pinganillo. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y de presentaros pues un poco nuestro punto de vista sobre el GNV, ¿no? Sobre los coches propulsados a gas. Bueno, soy Joseba Garmendia, soy instructor de su escuela. Su escuela es para los que no os conozcáis, su escuela es un centro dedicado a la prevención y a la educación en la extinción de incendios, no solo a servicios de emergencia, sino que también a empresas y a trabajadores, por ejemplo, de la mar, ¿no? Y bueno, ¿cómo su escuela se lanza a hablar de los vehículos propulsados a gas? Bueno, como os he dicho, su escuela es un centro referente, ya no solo en Euskadi, sino que también en el Estado. Entonces, muchos servicios de emergencias pues, han llamado a nuestra puerta para consultarnos. Oye, mira, que cada vez hay más coches de estos, hemos ido a una emergencia a rescatar a alguien, o nos hemos encontrado un coche en un río, y nos ha dado la vuelta al coche y tenía una especie de depósitos, o hemos abierto el maletero y tenía unos depósitos. ¿Qué es eso? Bueno, pues nosotros hemos visto, pues, vamos a decir, una carencia a este tema por ser nuevo, y bueno, pues nos hemos intentado hacer, mediante una visión de pájaro, pues un poquito que todos conozcáis los coches propulsados a gas, y en concreto al GNV. ¿De acuerdo? Y por otra cosa, porque también utilizamos un coche propulsado a GNV y por nuestra propia seguridad pues nos convenía conocer un poco lo que es el coche a gas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, después de esta ponencia, nuestro objetivo es poder llegar... A ver si funciona. Bueno. Gas, ¿no? Es poder llegar a contestar esta pregunta que os hacemos. ¿Puede llegar a ocurrir esto en una emergencia con un vehículo propulsado a GNV o propulsado a gas? Es un poco espectacular, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar responder a esa pregunta. A ver si funciona ahora. Seguimos. Bueno, para responder a esa pregunta, pues tenemos estos puntos. Esto es un índice de lo que es la ponencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué hay un vehículo a gas, de dónde sale, qué es, cómo funciona, pues unas definiciones, etcétera. Y vamos a empezar. Venga, por el medio ambiente y la preocupación del calentamiento global, bueno, en los últimos años, pues los fabricantes de coches han invertido mucho dinero en I+D+I, porque les están dando mucha caña legalmente para poder reducir las emisiones, sobre todo de CO2, ¿no? que es, más o menos son alrededor de un 40% por culpa de la quema por combustibles fósiles y combustibles que utilizan los vehículos. Entonces, esto, vamos a decir, estas leyes que son bastante restrictivas en cuanto a las emisiones hacen que los ingenieros de las fábricas pues generen o intenten innovar en cuanto a tipos de motores. Nosotros los tipos, vamos a decir, hay 100 modelos de motores en tecnología alternativa. Los hemos puesto en 3 familias. Uno, los biocarburantes, ¿de acuerdo? Pues todo lo que son biofueles, bioetanoles, etcétera. Otra familia son los motores ecológicos, los motores, vamos a decir, los híbridos eléctricos, los exclusivamente eléctricos, los de la pila, los motores que son de combustibles convencionales, pero que el motor en sí se hace más eficiente, hasta un 15% más eficiente en lo que son las emisiones de CO2 al exterior. Y la tercera familia, que es la que nos va a llevar, son los motores a gas, ¿de acuerdo? Dentro de los motores a gas vamos a diferenciar dos tipos, dos diferentes. Este no era para ahí. Uno, los motores, los GNV, y otros los GLP. GNV o GNC son motores de gas natural vehicular o gas natural comprimido, gas metano, para que lo entendamos, el gas que consumimos en casa para nuestras calefacciones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y los siguientes, la otra familia de motores que utilizan los vehículos son el gas licuado del petróleo, gas butano, ¿vale? Que seguro que os suene pues, de ver algún taxi cambiando de bombona de butano hace unos años, ¿verdad? Entonces, bueno, esto sigue sin funcionar. Como no es una cosa nueva, aunque parezca nueva, los motores de gas, ya en el año 1905, Adams Hewitt ya, vamos a decir, inventó o ya hizo el primer coche a gas, a GLP, a butano, ¿de acuerdo? Pero ya casi antes de ayer, ¿verdad? Ya es bastante antiguo esta tecnología. Lo que pasa que, vamos a decir, la evolución ha sido un poco truncada. O sea, ha ido evolucionando, pues depende de las épocas, ¿de acuerdo? En los años 40, ya en Italia se trabajaba con motores de gas para los vehículos a gas metano.
¿vale? Y que nos pille un poquito más de cerca, ya en el Estado español se introdujo esta tecnología en la década finales de los 70, 80 y 90, que a todos nos suena este tipo de vehículos, estos taxis de las grandes ciudades, ¿no? Que funcionaban con gas butano, ¿vale? Esta tecnología, ¿por qué no evolucionó? Que en un primer lugar era, en cuanto a consumo, era mejor, etcétera. ¿Por qué no evolucionó? Porque se dieron cuenta que lo que era la bombona de butano se aprovechaba un 75%, se desaprovechaba el 25% de la capacidad de la bombona de butano. Por lo tanto, la tecnología en sí no evolucionó. Vamos a decir, hasta la actualidad. Actualmente, en todo el mundo, con esta tecnología circulan 14 millones de vehículos, alrededor de los 14 millones de vehículos. Y se prevé que en el año 2016 no se duplique, pero casi llega a duplicarse. ¿De acuerdo? ¿Gracias a qué semejante en tan pocos años, semejante cambio en tan pocos años? Gracias sobre todo a reglamentaciones y a leyes que han hecho posible esa evolución. Una de las principales leyes es el hacer que el gas metano no solo sea un producto consumible para la calefacción, sino que también sea un combustible vehicular, ¿de acuerdo? Así como otro tipo de reglas, como la NFPA 52 en América, o las reglamentaciones de la Unión Europea, que son la R110 y la R115, ¿de acuerdo? Que regulan pues, los componentes, no solo los de seguridad, sino todos los componentes que tienen que llevar este tipo de vehículos. Dentro de los vehículos, ya da igual que sean de GLP o de GNV, de gas natural vehicular, dentro de los vehículos vamos a encontrarnos dos tipos de vehículos, ¿de acuerdo? Unos son los adaptados y otros son los últimos, los que salen de serie, de fábrica, utilizando esta tecnología. Dentro de los vehículos adaptados, que normalmente ahora mismo son los que más hay, los que más existen, tienen unas características a tener en cuenta a la hora de las emergencias. Uno, que son vehículos que siempre son, vamos a decir, híbridos, entre comillas, con gasolina. Por lo tanto, el hecho de adaptar un coche a gas no quiere decir que le quitemos el depósito de gasolina, ¿de acuerdo? Con lo que eso conlleva en las emergencias, y que los híbridos a gasoil pues, no existen debido a que, vamos a decir, sí existe, la tecnología existe, pero no se desarrolla más porque en cuanto a emisiones son muy eficaces, pero en cuanto a consumo pues no hay un mayor ahorro, ¿de acuerdo? Pero bueno, que conozcáis o que sepáis que el hecho de adaptar un coche a gas no quiere decir que les quitemos el depósito original de combustible convencional. Normalmente suele ser gasolina, ¿de acuerdo? Que es el motor que más va con las características de lo que es el metano. Esto no tira. Sigo intentándolo, ¿eh? Venga, otra familia son los vehículos de serie, los que ya salen de fábrica. Estos sí que son un poco diferentes. Me explico. También son híbridos por ley a gasolina, ¿de acuerdo? Sí que podrían ser exclusivamente de gas, pero por unas normas de seguridad que marcan la R110 y la R111, sí que tienen un pequeño depósito a gasolina, ¿de acuerdo? Esta es la visión, vamos a decir, de abajo de lo que es un coche de serie. Ya veis, diferenciamos aquí, bueno, los que estáis ahí, diferenciamos ahí 4 depósitos de color rojo, que son los del gas metano, y un pequeño depósito de color plata, que es el de la gasolina. ¿De acuerdo? Es muy pequeño, unos 20 litros, por decir, más o menos, alrededor de 15-20 litros, ¿de acuerdo? Siempre va tapado, etcétera, ¿vale? Y bueno, este es un esquema de cómo funcionan estos vehículos, ¿vale? Y puntualizando los sistemas de seguridad más importantes que tiene el vehículo a la hora de hacer una intervención. Venga, aquí vemos lo que es el depósito. Vamos a empezar desde la carga, que es el recorrido del gas, en el momento que yo lo cargo. Cuando yo cargo el gas, aquí tenemos una primera válvula, que lo que es, me regula la carga, la cantidad de carga. Si nota un exceso de carga, lo que hace esta válvula es cierra y lo que hace es aliviar ese exceso de presión, ¿de acuerdo? En el pico de carga tenemos el primer sistema de seguridad. Ese gas va al depósito. Para llegar al depósito pasa por esta válvula de aquí, ¿de acuerdo? Esta válvula tiene una serie de pequeñas válvulas que regulan el paso del gas o cortan el paso del gas, depende de lo que esté pasando, ¿de acuerdo? Una de las válvulas es una válvula solenoide. Luego vamos a hablar un poquito de ellas, ¿vale? Tiene una válvula solenoide, tiene una válvula manual, tiene una válvula de alivio, etcétera, ¿vale? Este depósito, en el caso del GNV, puede llegar a estar a 200 bares de presión, al igual que todos los conductos que llevan hasta el motor. Son unos conductos de una sección muy pequeña, que luego hablamos de ellos, y pueden llegar a tener deberían de tener la misma presión que tiene el depósito. Eso nos lleva a un regulador de presión. Este regulador de presión, ¿cómo actúa o para qué es?
el motor no podría funcionar a 200 bares o a 100 bares de presión. Tiene que regular, tiene que reducir esa presión. ¿A cuánto? Pues bueno, la reducción de presión puede ser en una etapa o en 3 etapas, depende del modelo de coche que tengamos, depende de la pasta que tengamos. Entonces, lo normal es que sea una etapa. Pasa de esa cantidad de 200 bares, por decir una cifra, hasta una presión admisible para el motor, que ronda entre el 1 y 3 bares. Otro sistema de seguridad, vamos a decir, son los emuladores. ¿Qué consiste el trabajo de los emuladores? Hacer que el vehículo electrónicamente no falle, ¿de acuerdo? Hace unas equivalencias para que el paso de gas, de gasolina, gas, etcétera, pues no genere fallos en la electrónica del coche. Luego tenemos unos indicadores, pues, de cantidad de gas, etcétera. Venga, para concretar un poquito más y conozcáis un poco los sistemas de seguridad, los más importantes son estas válvulas. ¿De acuerdo? La primera es una válvula solenoide. ¿En qué consiste esta válvula? Esta es una válvula que funciona electrónicamente. ¿De acuerdo? El primer sistema de seguridad del coche es el propio coche. Es decir, el gas no circula, no fluye gas, a no ser que el coche esté funcionando. Por eso mismo lo del pequeño depósito de gasolina. Por eso mismo son híbridos de naturaleza estos coches. Necesitan de gasolina para poder arrancar. ¿De acuerdo? Una vez que el coche está arrancado, es cuando las válvulas, en concreto la válvula solenoide, es cuando abre, es una electroválvula que abre el paso del gas y empieza a consumir gas. ¿De acuerdo? En esta válvula, aparte de ser la solenoide, tenemos una válvula manual. ¿De acuerdo? Los coches adaptados, la válvula manual está relativamente fácil poder llegar a ella, acceder a ella. ¿De acuerdo? Sobre todo para los servicios de emergencias. En los coches adaptados, los depósitos suelen estar en el maletero, en el caso del GNV. Y en los coches vamos a decir, de fábrica, los que no son adaptados, sino que vienen de fábrica de serie, también tienen una llave manual, pero claro, como los coches son bastante seguros, pues no es una llave accesible al público, ¿de acuerdo? Pero que conozcáis que sí la tienen, ¿de acuerdo? En este caso tiene mediante una llave Allen. Otro sistema de seguridad es un tapón fusible. Cuando este depósito alcanza una presión, vamos a decir, superior a 250 bares o por una temperatura, por un exceso de presión, este tapón fusible rompería. Lo que hace su trabajo es aliviar esa sobrepresión, ¿de acuerdo? Para evitar explosiones. Aparte tenemos otra válvula de seguridad aquí, que es una válvula de exceso de flujo. Cuando el motor o cuando esta válvula detecta que hay un exceso de flujo, pues ya sea por una pequeña fuga o porque, vamos a decir, se ha roto por algún golpe o se ha sesgado lo que es el cuello de la botella, pues esta válvula automáticamente se cerraría. Por lo tanto, la fuga que puede llegar a generar es mínima. ¿De acuerdo? Seguimos. Otro sistema de seguridad importante para los servicios de emergencia son los conductos que llevan desde el depósito hasta el motor, hasta el regulador, si os acordáis. ¿De acuerdo? En el caso del GNV, vamos a decir, estas tuberías son estas pequeñas, esto que veis aquí, tiene una sección de 6 milímetros y un diámetro nominal interior de 3 milímetros. ¿Vale? Están hechas para soportar como máximo, en el peor de las situaciones, los 200 bares que puede llegar a tener el depósito. ¿Vale? Para que os hagáis una idea del problema que puede surgir si se genera una fuga, la cantidad de gas que se puede llegar a fugar, la capacidad que tienen este tramo de tubería, que como máximo son 4 metros, son de 25 litros de volumen, ¿de acuerdo? De GNV, a 200 bares. O sea, a presión atmosférica serían 25 litros de volumen de gas. Eso equivale a gasolina a un 0,02 litros de gasolina. Madre mía, qué cantidad, ¿eh? Para que os hagáis una idea de todo lo que puede llegar a fugar en el caso de que hubiese una fuga. ¿De acuerdo? ¿Dónde se sitúan estas tuberías? Siempre con el resto de tuberías de lo que es el motor. En el caso de los coches adaptados, irán junto a las tuberías o a los conductos de gasoil o de gasolina, depende del coche que hayamos adaptado, a los conductos también de frenos, etcétera, ¿de acuerdo? No están identificados con nada, aparte que como están en la parte baja siempre se ensuciarán y se quedarán todos del mismo color, pero bueno, sí que se nota por su dureza, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el conducto? Eso en cuanto a, vamos a decir, a ventajas mecánicas que tiene el coche. En cuanto a ventajas que tiene el propio gas a la hora de hacer una intervención, en el caso del gas metano es un gas más ligero que el aire, es decir, es menos denso que el aire, por lo tanto, ¿hacia dónde nos va a ir? Siempre va a ir hacia arriba. Entonces, si nosotros vamos a una intervención en la que se ha generado pues, un accidente con un coche de este tipo, pues vamos a tener la certeza de que el gas pues seguramente ya no esté alrededor nuestro. A diferencia que el GLP
pues que seguramente tengamos una bolsa, si no se ha disipado ya, una bolsa cerca, en alguna alcantarilla o en algún garaje subterráneo. Bueno, las leyes y las reglas que os he presentado antes son bastante restrictivas, ¿de acuerdo? Te marcan cómo tienes que hacer los ensayos, qué tipo de pruebas tienes que hacer, y bueno, sí que son unas leyes muy restrictivas. Vamos a decir, los fabricantes de los depósitos o de los envases no se quedan con eso. Hacen pruebas todavía más espectaculares para que tengáis un poco de conciencia de cuánto puede llegar a resistir un depósito de estas características. Os voy a poner unos vídeos, son un poco curiosos, y los comentamos. Antes funcionaban, ¿eh? Bueno, el primer vídeo son pruebas con proyectiles, son pruebas de balística. Otro ejemplo sería este. En otras pruebas realizadas en los Estados Unidos y Canadá, los cilindros colocados en el interior de los vehículos de chatarra resultaron intactos. A 3 alturas diferentes con una grúa, ¿de acuerdo? En otras pruebas realizadas en los Estados Unidos y Canadá, los cilindros colocados en el interior de los vehículos de chatarra resultaron intactos. El depósito no se deformaba. ¿Qué es lo que hacía en otras pruebas realizadas en los Estados Unidos y Canadá, los cilindros colocados en el interior de los vehículos. Es tan duro que él mismo hace que el coche le proteja. ¿De acuerdo? O sea, que el coche es el que se adapta a su forma. Vamos a ver otros vídeos. En el siguiente vídeo es un poco más bruta la prueba. Es una prueba de aplastamiento con una bola de demolición. Y prueban tres depósitos. Un depósito de gasolina convencional, un depósito de GLP de coche y un depósito de GNV. Y les tiran una bola de 2 toneladas. A ver cómo reaccionan. Depósito de gasolina. Depósito de GLP. Ya hemos visto que genera fuga. Y el depósito de GNV. Sí que se deforma, pero no hay nada de fuga. No fuga el depósito, ¿de acuerdo? No se rompe, no hay fuga. Está claro que se tiene que deformar un poco, son 2,5 toneladas, pero está todo en su sitio, la válvula, etc. Vamos a ver otra en cuanto a un incendio, que los servicios de emergencia os podéis encontrar, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacen es darle fuego a un depósito de GNV. Tienen una piscina de gasolina y le dan fuego. Son las 9 de la mañana en este vídeo y esperan a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Alrededor de los 3 minutos y medio, vamos a ver ahí el cronómetro, alrededor de los 3 minutos y medio, este depósito, la válvula de alivio que es dúctil, se funde y empieza a liberar. Importante este tema, sobre todo para los servicios de emergencia. Ya veis los dardos de llama que salen de las válvulas de alivio. ¿De acuerdo? Son dardos de llama que pueden alcanzar pues, entre 4 y 5 metros, con todo lo que eso conlleva y los peligros que pueden conllevar a la hora de hacer una intervención. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dura este alivio? A los 8 minutos y medio de abrirse las válvulas de alivio, se vaciaría el depósito, siempre y cuando el depósito esté lleno. ¿De acuerdo? Bueno, ahí los tenemos trabajando para extinguirlo. Ese depósito se volvió a utilizar. Y la última es un vídeo de GLP, ¿de acuerdo? Que también tiene sus pruebas. Y es un vídeo de GLP. Lo que le hacen a este depósito, está en un coche y lo van a estrellar contra otro, ¿de acuerdo? A una velocidad de unos 50 kilómetros por hora. A ver qué le pasa, a ver si se deforma.
Ahí vemos las imágenes, que el depósito en sí no se deforma, aguanta el impacto, no solo el depósito, sino todos los conductos, todas las válvulas. Lo que van a hacer ahora es llenar de gas. Van a llenar el depósito de gas y arrancar. Hacen la carga. Explica que está cargando. Y lo que va a hacer ahora es arrancar, ¿de acuerdo? ¿Para qué arrancan? Para ver si se han generado algún tipo de fugas en el vehículo. Bueno, ahí tenemos, y ahí lo está midiendo con un detector de gases múltiples para ver si encuentra alguna fuga. No se queda aquí, también hay que darle fuego. Van a probar a ver si aguanta este depósito. Al igual que el de GNV, el del GLP también aguanta. Sí que tengo que decir una cosa, que no hay registros de accidentes por explosión en los depósitos de GNV, pero sí hay registros de accidentes por explosión en depósitos de GLP. ¿De acuerdo? Sí que se han registrado accidentes por explosión, por leves en depósitos de este tipo, debido a que, bueno, pues son menos fuertes, pues, por la diferencia de presión que tienen que soportar, simplemente son depósitos que están soldados, etcétera. A diferencia de los GNV, que son de una pieza y de acero extrusionado. Bueno, aquí se ve que le dan fuego, está varios minutos alrededor del mismo tiempo que está el otro, pues alcanzando temperaturas brutales y no le pasa absolutamente nada. Luego no lo arrancan otra vez, ¿eh? Este no. ¿De acuerdo? Lo que sí hay es un registro de un incendio que hubo en Sudamérica, en un parque de trailers, que sí funcionaban a GNV. Todos los depósitos, bueno, se quemaron alrededor de 15 camiones, todo eso, bueno, fue brutal el incendio. Esos depósitos no solo no les pasó nada, sino que los reutilizaron otra vez y los pusieron en otros camiones nuevos, para que os hagáis una idea. ¿De acuerdo? Aparte de los coches, que parece que estamos centrando todo el tiro en el coche, aparte de los coches también encontramos el GNV en otro tipo de vehículos, como fuesen las carretillas elevadoras. ¿No? Son carretillas, no solamente circulan por la carretera, sino que las carretillas elevadoras de una empresa pues también son bastante importantes en cuanto a número. ¿De acuerdo? Además, hace poco hay una anécdota en una empresa de Guipúzcoa con una carretilla elevadora de GNV, para que os hagáis una idea que no solamente el vehículo en sí es seguro, sino que a la hora de cargarlo también. ¿Qué es lo que le pasa a los coches de Fórmula 1 cuando le daban con la gasolina? Pues el miedo era que alguno se fuese con la tubería puesta. Pues en este caso pasó lo mismo, ¿de acuerdo? El operario estuvo llenando de GNV su vehículo, cuando lo llenó arrancó y se fue. Se llevó toda la tubería. No fugó nada, ¿de acuerdo? Porque también el sistema de llenado pues también tiene sus válvulas de seguridad. Luego hablamos un poquito de ellos. Hay camiones, existen camiones, autobuses, para que os hagáis una idea de lo que son unos autobuses urbanos donde llevan los depósitos, lo que es en el techo. Esto sería un camión y ahí está avionetas, ¿vale? Ahora lo que importa, los servicios de emergencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de intervenir en un siniestro, en un accidente con este tipo de vehículos? Bueno, hemos diferenciado desde su escuela 3 tipos de accidentes tipo, ¿de acuerdo? Para que cada uno lo ubiquemos a nuestras necesidades. El primero es un incendio. Se puede dar un incendio en un vehículo y hay que tener una serie de aspectos. El riesgo de explosiones es bajo, no me atrevo a poner nulo, por aquello de imposible o improbable, pero bueno, lo pongo bajo. Es bastante improbable que se genere una explosión en un depósito de GNV. Lo que sí es bastante probable es que en el incendio haya descargas de alivio. Hemos visto en el vídeo que pueden llegar hasta 4 o 5 metros, con todo lo que eso conlleva, a la hora de proteger pues, otro tipo de vehículos o fachadas o alguna casa, etc. ¿De acuerdo? Pues lo que ponemos ahí, protección de alrededores. Y a la hora de acercarse y extinguir, ¿qué cuidados tenemos que tener? Aquí tenemos, una idea de lo que puede llegar a ser. La zona peligrosa en cuanto a fuego o explosión de lo que es un depósito de GLP o de GNV serían estas dos zonas de aquí. La zona del maletero, haciendo unos 45 grados de ángulo, y la zona principal. Estas son las dos zonas de proyección, ¿de acuerdo? Tanto la zona segura a la hora de extinguir y acercarse a un coche de estas características serían estas dos. ¿Vale? Ahora me diréis, ¿y cómo sé yo que esto es un coche a gas o no es un coche a gas? Si hay ahora cualquiera puede ser, si son adaptados, pues sí. La ley no marca que tengan que llevar ningún tipo de distintivo estos coches. ¿De acuerdo? Los vehículos ligeros no tienen que llevar ningún tipo de distintivo.
En cambio, los vehículos que sí son públicos, pues los autobuses o camiones públicos, sí que deben de llevar un distintivo, este en concreto, ¿de acuerdo? En diferentes partes del vehículo, ¿vale? Una idea o una pista de lo que nos puede dar que un vehículo es adaptado a gas son los depósitos, vamos a decir, ¿de acuerdo? La tapa de la gasolina. Tenemos la tapa convencional de nuestra gasolina y en el otro lado del vehículo tendremos la tapa que es a gas. Nunca estarán juntas, ¿de acuerdo? Si tenemos dos tapas de gasolina o de gas, pues podremos hacernos una idea de que ese coche pues, tiene gas. Otro tipo de siniestro, pues un vehículo sumergido, ¿vale? Que también se suele dar. Hace poco o ayer cayó uno al río, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con este tema? Pues el riesgo de explosiones, si cabe, todavía más bajo que en el anterior, ¿de acuerdo? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es a la hora de poder sacarlo, a la hora de extraer el propio vehículo, dónde enganchamos, ¿de acuerdo? Pues no vamos a enganchar un depósito o en los mismos tubos, aunque el hecho de romper un tubo hemos visto la cantidad de gas que puede llegar a escapar, ¿de acuerdo? O sea que el riesgo casi nulo. Venga, en un accidente de tráfico, aparte de tener en cuenta todos los protocolos que cada servicio puede tener para este tipo de siniestros, hay que tener cuidado a la hora de estabilizar, ¿vale? Pues dónde están los depósitos, si están aquí los tubos, etcétera, ¿de acuerdo? A la hora de estabilizar no se puede estabilizar de cualquier manera y sobre todo tener en cuenta los conductos a la hora de cortar o con herramientas de corte, pues sierras de sable, esmeriles, pues la cizalla hidráulica, etcétera, pues dónde meto, dónde no meto, ¿de acuerdo? Una cosa os voy a decir, los depósitos de todo, ya sean adaptados o sean de serie, están de la mitad del coche para atrás, siempre. La ubicación de estos depósitos varía, depende de la habilidad del mecánico. Normalmente los coches adaptados están metidos en el maletero. Si el mecánico es muy manitas, te los puede poner debajo, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los coches de serie, siempre estarán en la parte baja, ¿vale? Dejando libre el habitáculo. Pues nada, eso en cuanto a lo que son los vehículos y coches a gas. No se nos va a escapar que para poder utilizar un vehículo a gas necesitamos una estación de servicio, ¿de acuerdo? Con todos los peligros que eso conlleva también. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, todos los sistemas de seguridad que tiene el coche son algo parecido a lo que tiene una estación de servicio. Vamos a comentar un poquito por encima de lo que es la estación de servicio, ¿de acuerdo? La estación de servicio, a diferencia que una estación de servicio normal de combustible convencional, de gasoil o de gasolina, tiene la particularidad que no necesita de camiones para ser surtido. Simplemente con el gasoducto que nos nutre a nosotros en nuestros edificios, ellos mismos también pueden nutrirse, ¿de acuerdo? Entonces, claro, a ellos la presión les llega entre 2 y 16 bares, depende de lo que tengan. Pero hemos dicho que cargamos a 250. Bueno, la propia estación de servicio tiene una serie de compresores que lo que te hacen es comprimir hasta una presión de 250 para poder abastecer a los vehículos que estén, ¿de acuerdo? Los dispensadores, parte importante, los dispensadores también son seguros, vamos a decir, tienen sus llaves de corte, etcétera. Son bastante rápidos, más o menos, no me atrevo a decir igual que un combustible convencional, pero sí que cargan a una velocidad importante. Los picos de carga es un punto importante porque son lo que nos conecta a lo que es la estación de servicio. Los picos de carga no pueden ser de cualquier manera, tienen que ser picos de carga normalizados. Hay dos, los GNV1 y los GNV2. ¿De acuerdo? Depende del vehículo que estemos utilizando. Pues los GNV1 serían los vehículos ligeros, ya sean furgonetas o coches, y los GNV2 estarían hechos pues, para camiones, etcétera, que es una especie de los enchufes rápidos que tenían los de la Fórmula 1 para que nos hagamos una idea, salvando las distancias. Aquí en estos dos esquemas os presento un poco lo que es una estación de servicio a modo esquemático, ¿de acuerdo? En el que está a vuestra izquierda tenemos un esquema de lo que son los sistemas de seguridad de la propia estación. Y en el que está a vuestra derecha es un esquema muy parecido, si no es igual, pero que bueno, que es lo que refleja una estación. Aquí tenemos lo que es el gasoducto, la red de gas. Y ahí tenemos la entrada, la cometida, lo que es la estación de servicio. El primer sistema de seguridad es una válvula que la abrimos a nuestro antojo si queremos que el gas entre o que el gas no entre. Normalmente está abierta, pero tenemos esa posibilidad, electrónicamente o manualmente, de cerrar esa llave. ¿Qué es lo primero que se encuentra al gas? El compresor. Necesitamos comprimir ese gas hasta 250 bares para poder abastecer a los vehículos. Entonces, lo primero que se encuentra es el compresor.
en toda la zona donde están los compresores o los depósitos madre, etcétera, todo tiene detectores de gas. A la mínima detección saltaría todo el sistema, cerrarían desde aquí hasta los surtidores todas las llaves, ¿de acuerdo? Aquí encontramos otra llave. En el momento que hay un exceso de flujo, porque el compresor por cualquier cosa falla y nos mete más presión de lo normal, o porque en el depósito madre, que es este de aquí, se eleva la temperatura por encima de los 260 bares, esta válvula de exceso de flujo cortaría, ¿de acuerdo? De exceso de presión, perdón, cortaría, ¿de acuerdo? Al igual que estas válvulas de salida, que son las que nutren a todos los surtidores, ¿vale? En los mismos surtidores, si algún día tenéis la oportunidad de ver, los mismos surtidores también tenemos dos llaves de seguridad, una seta de emergencia y otra una llave manual de corte, ¿de acuerdo? Que son lo que cortarían estos, vamos a decir, la llave de los surtidores, el abastecimiento a los surtidores. Aparte tenemos lo que hemos comentado antes, la propia seguridad de exceso de flujo que tienen las picos de carga. Si por cualquier cosa se rompería una tubería o me voy con la misma manguera, pues tendríamos la certeza y la seguridad de que no fugaría nada de gas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues recapitulando un poco y acordándonos un poco de lo que hemos visto, yo os he querido presentar un poco lo que es el coche a gas desde una visión muy global, un poco de vista de pájaro, para que estéis seguros los servicios de emergencia a la hora de intervenir. Hemos visto la historia, desde cuando este coche a gas existe, hemos visto también qué sistemas de seguridad, qué normas tienen, y hemos conocido un poquito lo que son las estaciones de servicio. Entonces, bueno, conociendo o viendo lo que hemos visto hasta ahora, ¿seríamos capaces de contestar a esta pregunta ahora? ¿De acuerdo? Imposible, no voy a decir que es imposible, pero sí voy a decir que es totalmente improbable que un depósito de GNV o que un coche de GNV pueda llegar a estallar. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa que tengáis, pues aquí estoy. Bueno, si tenéis alguna pregunta también. ¿Alguna pregunta? Nada, gracias,